Bienvenidos a la clase 6, primer encuentro. Si en este caso, ¿sí? La clase se llama distribuciones de probabilidad. Y en específico, en la clase 6, vamos a ahondar en lo que es la distribución normal. Bien, ¿pueden observar todo? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Bien. Bueno, este es el primer encuentro de la clase 6 que vamos a ahondar lo que es la distribución normal. La distribución normal como tal y generalizada y la distribución normal estandarizada, ¿sí? Fíjense que si ustedes ahondaron en el apunte, ¿sí? Empieza como la introducción de a qué nos referimos cuando hablamos de normal. En la vida cotidiana, por ahí usamos mucho esta palabra, ¿sí? De normal. ¿Y como qué quiere decir normal? ¿A qué creen que se refiere con normal? Algo que Sería frecuente. como algo. Perdón, bro. Bien ahí, sí. Es algo como normal o que ronda, por ejemplo, en el apunte. Darío, ¿querías aportar algo más? No, está bien. Estaba pensando igual. No, perdón. Bien, fíjense que ahí hablaba, en el apunte daba el ejemplo del peso al nacer, por ejemplo, ¿sí? Y el peso al nacer, sí, hay siempre un peso que es como el promedio, ¿sí? Como un peso normal, decía. Entonces, utilizamos la palabra normal y es a la que refiere por ahí este concepto. Y hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana. Sí, por ejemplo, fíjense, muchas variables asociadas a fenómenos naturales siguen una distribución normal. Por ejemplo, las características morfológicas de animales y plantas, como la altura, peso, diámetro, características fisiológicas como el efecto de una dosis de un medicamento, características sociológicas como puntuaciones obtenidas en un examen, características psicológicas como el coeficiente intelectual, los errores cometidos al realizar mediciones. Porque fíjense que también en la medicina, si nosotros nos hacemos, por ejemplo, un análisis de sangre, de lo que fuese, ¿cómo el doctor se da cuenta que algo no está bien? Porque no sigue justamente qué. Porque no es normal. Algo no anda ahí. Exactamente. Es como redundante, pero no sigue como una distribución normal a lo que frecuentemente sucede y que es tomada de parámetro, como para decir algo no está en la normalidad. ¿Sí? Es como que se toma de referencia eso para un diagnóstico, para decir que hay algo que no sigue esa normalidad. Bien. Bueno, acá les hice como es todo lo que tienen en el apunte igual, ya está este PowerPoint ya está en nuestro Drive, ¿sí? Por las dudas de que no esté funcionando, pero ahora funciona bien internet igual porque veo en el celular se aparece la diapositiva. Bueno, fíjense que esto es como un resumen, ¿sí? Una distribución. Tenemos acá una imagen. La primera característica que ustedes tienen en el apunte es que se asemeja a una curva teórica unimodal. ¿Qué era la moda que dimos, por ejemplo? ¿Qué era la moda? Los ¿Se valores que más acuerdan se repiten en. Bien, es la variable que más frecuentemente aparece en la muestra, en ese conjunto de datos que analizamos.
Bien, recordamos que si tenía una sola moda, la distribución era unimodal. Si tenía dos modas, y a partir de 3 modas, multimodal. ¿Qué pasa en la distribución normal? ¿Sí? Se fabrica unimodal, tiene una sola moda, ¿sí? Por eso es que presenta un pico, ¿sí? Y un valor que a izquierda y a derecha se hace simétrico después. Fíjense que es perfectamente simétrica. O sea, fíjense que acá donde está la distribución y la moda coinciden. Porque acuérdense, ¿sí? De la primera unidad, que para que una distribución sea perfectamente simétrica, cosa, que las medidas de tendencia central coincidan, o sea que la mediana, la media y la moda tienen que ser iguales. Por eso son lo mismo acá, ¿sí? Porque las medidas de tendencia central siguen esa tendencia y coinciden perfectamente, ¿sí? Entonces, por eso la distribución es perfectamente simétrica. Como distribución normal gaussiana, Laplace o campana de Gauss. Fíjense que la mediana y la moda también en el centro. Otra característica es que presenta un valor de mayor frecuencia y aparte él decae hacia ambos lados con una simetría perfecta. Es decir, que a puntos X distantes podemos decir que tenemos como la misma en la curva, ¿sí? Eso quiere decir simétrico. Si me voy acá, es como la imagen especular después de la media de la otra parte, ¿sí? Dos partes iguales. Esto por ahí podemos recordar comparándola con funciones que dábamos en secundaria a la parábola, por ejemplo. Cuando nosotros trazamos el eje de simetría en una parábola, teníamos una simetría llamada simetría. ¿Por qué? Porque es como una imagen especular de la curva que está en un lado, es la misma curva que está del otro lado del eje de simetría. En este caso, el eje de simetría en esta curva está dado por la media. ¿Sí? La media, la mediana y la moda que coinciden. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Presenta un valor de mayor frecuencia y a partir de él le cae hacia ambos lados con una simetría perfecta justamente porque esta curva es simétrica. Entonces, acá, por ejemplo, le hice flechitas, este valor es el mismo que está acá, a la misma altura. Por su imagen especular de la otra mitad de la figura. ¿Qué pasa con esa simetría? Hace que situados a distancia del valor modal por izquierda y por derecha de la distribución corresponde a la misma probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que acá tenemos una curva normal, el área debajo de la curva, si estamos hablando de probabilidad. Siguiendo con el concepto de espacio muestral. La curva es todo el espacio muestral. Y yo digo, debajo de la curva, ¿sí? Esta probabilidad de todo el espacio muestral, entonces la curva, debajo de la curva, ¿qué probabilidad me tiene que dar? La probabilidad del espacio muestral ¿a cuánto era igual? A 1. Exactamente, a 1. Entonces, acá tenemos los diferentes valores de X, ¿sí? Cuando yo encuentro mediante la fórmula de la función de densidad, por ejemplo, de la distribución, tiene su propia densidad. ¿Que para qué me sirve? Para calcular probabilidades de acuerdo a la... Por ejemplo, si digo, siguiendo este ejemplo, la probabilidad 0 acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto sería? Cuando yo calcule esa probabilidad mediante la función de probabilidad, me va a dar un área bajo la curva. Ven, funciones de probabilidad, a veces aparece el símbolo de integral. ¿Y para qué me sirve la integral? La definición concreta es que la integral es una curva. Esa es su interpretación geométrica, ¿sí? Entonces, la misma acá. Cuando yo calculo una probabilidad acá,
y es de acuerdo a un determinado valor de X. En la distribución normal, cuando calculo lo que me está dando es una probabilidad, ¿sí? O el área del lado izquierdo de la curva. O sea, si calculo acá, me da en realidad la probabilidad, se dice acumulada, ¿sí? Ahora igual lo Profe, vamos a retomar a eso. se quedó en la diapositiva de distribución normal. Está bien, chicos, estoy en esa. Sí, pues estoy mirando con el celu que está bien ahí. Se corta Eso un es lo que montón el audio, va a profe. aparecer en las Se otras. corta un ¿Cómo? montón el audio. No la puedo seguir porque se corta el audio. O sea, en ningún momento lo puedo entender. O sea, no, es difícil escucharlo. Ahí apago la cámara, a ver si se escucha mejor. Ahí apagué la cámara. Bueno, fíjense que acá pudieron seguirme más o menos una distribución normal que es perfectamente simétrica, que a valores que, por ejemplo, presenta un valor de mayor frecuencia y a partir de él decae hacia ambos lados con una simetría perfecta. ¿En eso me siguieron? Que la media coinciden. Sí, profe. Bien. Todo lo otro que dije por ahí no se va a entender, pero lo vamos a explicar. Sí, ahí vamos a ver paso. Bueno, esto es lo que le hablaba cuando le decía función de densidad. Ahí esperen que pase a la diapositiva que es. La presentación está en el Drive igual. Acá no cambió ahí. Esperemos que cambie de diapositiva. Ahí voy a compartir de vuelta para que se la que es. ¿Sí? Bueno, ahí está. Probabilidad de un determinado valor, sí, en una distribución normal, tengo que valerme de la función de densidad. Si ustedes se fijan, también se aplican la fórmula de integral. Fíjense lo complicado que es calcular un valor de probabilidad de una función normal. Fíjense la fórmula, ¿sí? Donde X, ¿sí? En la función normal estándar vamos a tener una media que vale 1, no, perdón, una media que vale 0, varianza y desvío típico 1, y vamos a tener valores negativos y positivos en la función normalizada, porque vamos a estandarizar la variable y podemos obtener una variable positiva. Por eso es que acá, en la función de densidad, me dice que el valor de la variable es de menos infinito a más infinito, ¿sí? Y con esta función vamos a calcular probabilidades. Fíjense lo complicado que es calcular una probabilidad. Entonces, por eso es que si lo hacemos a mano, digamos, algebraicamente, sin el programa, existen tablas de la distribución normal estándar de probabilidad para un cierto valor de la variable estandarizada. Ahora yo le voy a mostrar cómo se estandariza. Lo que caracteriza esta función es la medida y la desviación estándar. Son parámetros que la caracterizan. Se dice parámetros porque son parámetros poblacionales. Si ustedes ven acá la media, les ponemos
La desviación estándar sigma. Cuando nosotros en la primera unidad, ¿qué hacíamos? Íbamos a la media, otra, poníamos X con una rayita, y a la desviación estándar de E o de S, por ejemplo. ¿Por qué varía la notación? Porque un estadístico muestral tiene un parámetro poblacional como tenemos acá. Porque acá lo que hacemos es estimamos valores poblacionales utilizando valores muestrales. Eso es lo que hacemos en distribuciones de probabilidad. Eso es lo que les decía hoy. ¿Por qué es perfectamente simétrica esa curva? Porque la media coincide con la mediana y la moda. ¿Sí? Las tres son lo mismo. Ahí cambio la diapositiva, pero aparezca. ¿Me querías preguntar algo? Sí, profe, se le corta mucho y no se entiende nada. No sé si soy yo o le pasa a todos lo mismo. Sí, le pasa todo lo mismo. La verdad que cuesta mucho comprenderlo. No, no se escucha. A ver si lo voy a tratar de conectar. No sé si los datos del celular serán mejor que internet. A ver. Bueno, voy a tratar de conectar esto con otro, con internet del celular, a ver si anda un poco mejor. Bueno, ahí me escuchan, chicos. Ahí conecté con el celular, a ver si se escucha mejor. Ahí le ¿Se escuchamos, escucha mejor? profe. Ah, bien. Sí, entonces es internet. Bueno, ahí conecté con el del celu. Bueno, vamos a retomar. ¿No se entendió nada de lo anterior? Entrecortado. Ah, Se bien. pierden algunas cosas. Bien, fíjense que lo primero que retomamos fue, bueno, en realidad desarrollamos por primera vez fue la distribución normal, las características. Es una curva teórica unimodal. Acuérdense que es unimodal porque tiene una sola moda, o sea, un solo valor frecuente de la variable en estudio. Es perfectamente simétrica, o sea que a valores equidistantes respecto de la media, que la media está en el medio, la media, mediana y moda, están en el medio dividiendo a la curva en dos partes iguales. Entonces, a puntos equidistantes, ¿sí? Tiene una simetría perfecta. ¿Sí? Estábamos haciendo la comparación, por ejemplo, de una parábola, que la parábola tiene un eje de simetría justamente por eso, porque las dos mitades son perfectamente simétricas. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Por eso es que presenta un valor de mayor frecuencia y a partir de ese valor se decae a ambos lados con una simetría perfecta. Y esto es lo mismo que les repetí, esta simetría hace que a valores situados a igual distancia al valor modal, por izquierda y por derecha de la distribución, les corresponda la misma probabilidad. O sea que, por ejemplo, si acá
trazo en 0 una recta y calculo la probabilidad, va a ser la misma que de este lado especularmente, o sea, en 4, por ejemplo, que este ejemplo sería, ¿sí? Bien. Para calcular una probabilidad de la función normal, de una distribución normal, nosotros tenemos una función de densidad. Que fíjense lo que les decía. La variable X que quiero calcular la probabilidad, hay diferentes casos que puedo calcular probabilidad de acuerdo al ejercicio que nos toque analizar. Por eso es que en este caso tenemos valores negativos o positivos. Y lo que tiene acá de característica es que la media en una distribución normal estandarizada, ¿sí?, vale 0 y la desviación típica o estándar vale 1. Y acá lo otro que les decía hoy, como es perfectamente simétrica, la media coincide con la mediana y con la moda. Esto para calcular manualmente es súper complejo, o sea que para calcular una sola probabilidad, fíjense todo el procedimiento que hay que hacer. Entonces, en la práctica, sí hay tablas hechas ya de distribución normal y primero lo único que hay que hacer es estandarizar la variable. Sí, ahora igual lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen. Esto es como un resumen, ¿sí? La media, la mediana y moda que coinciden se encuentran en el punto de abscisas que divide a la distribución en dos partes iguales. Y a su vez registra el valor de la variable de mayor frecuencia, o sea, ahí tenemos la moda. La desviación estándar, medida de variabilidad que dimos en la primera unidad de la distribución, determina la mayor o menor dispersión de los datos alrededor de la media, que es lo mismo que habíamos, que es la misma definición que habíamos dado en la unidad 1. Bien, fíjense que ustedes en el apunte tenían, ¿qué ocurre cuando aumenta el valor del desvío estándar? ¿Qué pasa ahí cuando aumenta el desvío estándar? ¿Pudieron ver el apunte, chicos? Tienen este gráfico similar, ¿sí? En el apunte. Por ahí lo que tomaba era un ejemplo, ¿sí? Fíjense que en el apunte consideraba el peso de los niños, pero a una edad de 14 años, por ejemplo. Es lógico pensar que una distribución ahora no se dará de la misma forma. Entonces, gráficamente, la distribución de la variable, por ejemplo, peso al nacer, a los 14 años, la curva que corresponde a esa situación es mucho más achatada, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el caso del ejemplo del apunte era el peso al nacer y, por ejemplo, el peso a los 14, ¿sí? Por ahí la dispersión es lo que va aumentando. Eso hace que la curva esté o no más achatada. Y la otra, sí, la otra situación es qué pasa cuando la media cambia y el desvío estándar es constante. Fíjense que es como un desplazamiento sobre el eje de abscisas, porque la dispersión no cambia. Entonces, si la dispersión no cambia, siempre voy a tener una curva simétrica, nada más que a diferentes valores de X sería, ¿sí? Después lo que tenemos en el apunte son las características de la distribución normal. Lo que les decía es que en las curvas de distribución de densidad, de probabilidad, el área total bajo la curva, si estamos hablando de probabilidades, el área total es 1. ¿Sí? Después para los diferentes valores de X vamos a tener otros valores de probabilidad. En una distribución normal tenemos que saber que la estandarizada, ¿sí? Cuando estandarizo la variable y esta se usa para calcular probabilidad de diferentes tipos de ejercicios y de análisis, la media que está acá en el centro es 0. Y el desvío típico, y por lo tanto la varianza, es 1. Por eso fíjense que acá tenemos 0, y acá fíjense, tenemos diferentes valores de
la variable, ¿sí? Y por eso es que si se toma el parámetro como eje de simetría, la media que es 0, obviamente que vamos a tener valores negativos, ¿sí? Tomando de referencia al 0, y valores positivos, ¿sí? Porque ahí, ¿cómo hago para ponerle valores a cada mitad? Si la referencia de la mitad es el 0, entonces por eso toma valores negativos a la izquierda y valores positivos a la derecha. ¿Qué otra característica tiene? Esa lo repetí varias veces, pero no está de más, que la curva siempre es simétrica respecto a la media, que está en el centro. ¿Sí? Entonces, el valor que tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, de una determinada variable que acá le pone t sub alfa, y su valor simétrico a la izquierda es menos t sub alfa, la probabilidad que delimitan ellos a partir de ese valor a la izquierda y a partir de ese valor a la derecha va a ser la misma probabilidad. ¿Sí? El área bajo la curva va a ser la misma. Y después tenemos también que cumple con ciertas propiedades. ¿Sí? Si tengo en un intervalo la media menos sigma o más sigma, si, por ejemplo, se encuentra el 68,2% de las observaciones o lo que es lo mismo varía entre tanto y tanto, ¿sí? Es como que va tomando ahí intervalos mucho más amplios a medida que crece. Por ahí ustedes en el apunte acá tienen 0,90 o 99,8. Sí está redondeado a la primera cifra después de la coma, digamos, ¿sí? Pero es lo mismo. Bien, esto por ahí un poco es como abstracto porque no lo vemos en un caso específico. Igual no se preocupen que vamos a resolver los ejercicios que tienen en el apunte y otros. Entonces, lo anterior es como la descripción general de lo que pasa en una distribución normal, ¿sí? Como las características. ¿Qué pasa cuando trabajo con una distribución normal estandarizada? ¿Sí? La distribución normal estandarizada se tabula justamente con media 0 y desvío típico igual a 1. Entonces, yo tengo cualquier media y cualquier desvío típico de una situación particular que quiero analizar. ¿Cómo hago para usar, por ejemplo, el software de computadora en Infostat o la tabla de distribución normal? ¿Sí? Con la distribución normal estandarizada tengo que estandarizar la variable. ¿Cómo estandarizo la variable? En vez de x va a ser z. Y eso es igual al valor de la variable que quiero analizar o de que quiero sacar la probabilidad, calcular la probabilidad, menos la media del conjunto de datos sobre su desvío típico o estándar. Eso es lo que tengo que hacer antes de buscar la probabilidad. Esto es lo que les decía hoy. Fíjense que si quiero calcular a mano, sí que vamos a calcular de las dos formas, usando el software para que ustedes vean que es lo mismo. Y vamos a calcular a la antigua, a mano, para que vean cómo es el procedimiento acá y cómo es con el software. Fíjense que para calcular cada probabilidad de la variable tenía una función de densidad, ¿sí? Teníamos una función de densidad, ahí se puede ver la tabla o no. Sí, se ve. ¿Sí? Esta tabla de probabilidades estandarizada, de la normal estándar. Fíjense que para calcular una probabilidad de alguna variable, acá está z, porque no es x, ¿por qué? Porque trabajó la x para transformarla en z y de ahí poder sacar su probabilidad. Porque es muy trabajoso, digamos, calcular de a uno con esa función de densidad. Imagínense lo que es calcular una probabilidad. Entonces ya está tabulada la normal, que a partir de esta puedo calcular la probabilidad de diferentes casos, diferentes ejercicios o situaciones. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico.
Bueno, tengo el Infostat, vamos a hacer de las dos maneras. Fíjense, ustedes tienen en el apunte, ¿sí? Fíjense que dice, los salarios mensuales de los recién graduados que acceden a su primer empleo se distribuyen según una ley normal de media, 130.000 pesos y desviación típica, 60.000 pesos. Calcula el porcentaje de graduados que cobran menos de 60.000 al mes. O sea que me está pidiendo en el A que calcule la probabilidad de los que cobran menos de 60.000 al mes. Esto me está pidiendo que calcule. La probabilidad que me arroja la tabla de probabilidades de la normal estándar me da el valor acumulado a la izquierda de la distribución. O sea que si yo calculo esa probabilidad, tengo una curva que se supone igual a esta que es normal, ¿no? Por ahí está medio chueca la mía, pero es una distribución normal. Acá yo tengo la media, que me dice la media es de 130.000 pesos, que está acá en el medio, ¿sí? Y me pide que calcule de los que ganan, que sea, por ejemplo, calcular el porcentaje de graduados que cobran menos de 60.000 pesos. Entonces, esa probabilidad, ¿sí? De la media, ¿va a estar a la izquierda o a la derecha? ¿Es más o menos que la media? A la izquierda, profe. Bien, 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 bien ahí. Entonces, por ejemplo, tengo que calcular acá los que cobran menos de eso. La tabla estandarizada normal me va a arrojar el área bajo esta curva de ese valor que acá se supone, sí que está el 60.000 acá, sí, acá está el 60.000 en este puntito rojo. Y la media, sí que está en el medio, es 130, dice el problema, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de esa variable, me va a arrojar el área bajo la curva que representa una probabilidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Cómo Sí, vamos a profe. calcular? ¿Cómo vamos a calcular eso? Fíjense que si yo quiero usar, voy a calcular manualmente, digo, a ver, quiero usar esta tabla que tengo acá, ¿sí? Voy a usar esta tabla, vamos a aumentarle. Acá fíjense que tengo para diferentes valores, ¿sí? Miren. Tengo un montón de probabilidades. Fíjense que todas valen 0 puntos, porque acá este punto, por ejemplo, si quiero de menos 3,46, la probabilidad de esa variable z estandarizada, menos 3,46, me voy a la intersección de fila y columna para formar el número, ¿sí? Eso es manualmente. Me voy a intersección de fila y columna y acá tengo la probabilidad de esa variable estandarizada, por ejemplo. Pero lo que tengo que hacer antes es buscar ese z, es estandarizar la variable, ¿sí? Entonces, ¿cómo estandarizo la variable? Fíjense que acá a ver, ahí se me tildó. Vamos a seguir por ahí. Con la fórmula de cómo estandarizar la variable. Sí, fíjense que en una de las diapositivas, como para no seguir perdiendo el tiempo, dice que de X yo tengo que llevarla a Z para poder usar esa tabla como estandarizada, que es como una generalidad que me sirve para calcular todas las otras probabilidades. Entonces, ¿cómo calculaba este Z? Lo ponía el valor de la variable menos la media que es mu, que me da el problema ya, o el conjunto de datos analizados, y sigma, sí, que es el desvío típico o estándar. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad que va a ser de los valores, o sea, de los que cobran menos de 60.000 al mes,
Pero en este caso lo voy a obtener a través de una estandarización que va a ser Z ahora, ¿sí? Menos o igual y voy a calcular ese Z. ¿Cuánto vale el valor de X? Que me está preguntando. 60.000. Bien, tengo que reemplazar nomás. 60.000. Menos mu. Mu, ¿qué sería? La media. ¿Cuánto es en nuestro caso? 130. Bien. Esto es como si yo les hiciera hacer a mano. Esto todo, o sea, ahora vamos a ver que con el programa lo hacemos en un ratito. Sí, pero quiero que vean la lógica de cómo se llega al valor, ¿sí? Sobre sigma. Sigma es el desvío típico, ¿sí? Poblacional, que es ¿cuánto? 60.000. Bien, es 60.000. Bueno, fíjense que por ahí lo que vi del software es que usa el valor de la variable redondeado a 2 cifras. Entonces, si agarramos la calculadora, ¿sí? Hagan el cálculo, la calculadora del celu o lo que tengan, 60.000 menos 130.000 dividido 60.000. ¿Cuánto les da? Ese valor lo tenemos que redondear a la segunda cifra después de la coma. ¿Cuánto les da? Menos 1,17 sería. Bien. Nos da menos 1,17. Profe, Entonces acá vamos a Profe. calcular. ¿Alguien me en habló? Z, sí, yo. Z igual X menos. ¿Qué sería eso? Sobre O, pero X menos Esto es ¿qué? mu. Ah, Esta perfecto. letra es mu. Mu es una letra griega. Mu es la media poblacional, ¿sí? O sea, el parámetro poblacional, mu es la media, y sigma, que es como una O cursiva, ¿sí? Acá es más finita, es el desvío típico o estándar, ¿sí? Esta es la media poblacional, es un parámetro ahora, no es una medida muestral. Porque lo que hacemos acá, cuando nosotros estimamos un valor, sí ya hablamos de parámetro. Esta es la media poblacional o esperanza matemática también se llama cuando hablamos de parámetro. Ustedes vean en el apunte que dice la media poblacional, ya no dice media muestral poblacional o esperanza matemática, ¿sí? Y acá le dicen desvío típico, sigue siendo desvío típico o estándar poblacional, ¿sí? Porque acá ya no es muestral. Típico o estándar. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Así vamos aclarando. Bien ahí el compañero. Bien. Por eso les decía que tiene otra notación a lo que nosotros trabajábamos a nivel muestral, ¿sí? Porque ya acá es como estimación. Bien. Fíjense que nos dio este valor, y este valor es el que vamos a buscar en la tabla. Es menos 1,17. Yo bien lo puedo poner acá igual, acá Z igual. ¿Por qué? Porque sé que la tabla que está estandarizada, si yo busco el valor de una determinada variable estandarizada, que acá es menos 1,17, me va a alargar la acumulada de la cola de la izquierda de la curva, ¿sí? Eso es lo que siempre me va a alargar la probabilidad de toda esa cola de la izquierda, la acumulada, ¿sí? Hasta ese valor que yo busque la probabilidad. Entonces, fíjense, vamos a poner, acá voy a tener que abrir de vuelta. Porque no me quiere abrir la presentación. Bien, ahí estamos. Vamos a aumentar esto. Bien, hay que buscar la intersección de menos 1,10 hasta que intercepte con el 7. Entonces, acá yo voy a agrandar lo más que puedo.
Fíjense que hay dos partes de la normal estándar, la parte negativa y la parte positiva. Como nosotros al normalizar nos dio negativo, vamos a buscar acá en las probabilidades de la normal estándar del lado negativo, ¿sí? Porque es menor que la mediana, el valor que quiero averiguar. Entonces, tengo que buscar intersección de fila, acá está menos 1,10 y hasta el 7. ¿Sí? Entonces me dicen ahí, por ejemplo, 17. ¿Qué valor sería? 12-10. Bien, 12. 0.1210, exactamente. Entonces, esto es igual a 0,1210. Fíjense que el problema me pedía que calcule el porcentaje de graduados que cobran menos de 60.000. Como yo sé que la normal estándar llama roja el acumulado, acá me da de los menos 60.000, porque acá está normalizado, ¿sí? Los que cobran eso. Que sería alrededor de, vamos a poner igual o congruente, al 12%, ¿o no? ¿Me explico ahí o no? ¿Me siguieron? Fíjense cómo sirve la tabla que está normalizada para calcular el porcentaje o la probabilidad de cualquier situación. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Digamos, se normaliza la variable, acá se estandariza la variable y se busca la probabilidad en la tabla. ¿Hasta ahí estamos? ¿Puedo poner de vuelta la tabla, profe, para ver bien Fíjense, el... para ver cómo se busca. A ver, ¿dónde está? Acá. Menos 1,17, fíjate acá, menos 1,10 estaría acá, 11, 12, 13, 14, menos 1,15, menos 1,16, menos 1,17, intersección de fila y columna. ¿Hasta ahí me siguieron? De esta parte, así manualmente, ustedes tienen un video en el apunte también. Sí, cómo se calcula manualmente, porque es para que ustedes también sepan la lógica de cómo se calcula, digamos. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Bueno, bien. Vamos a el Infostat. Fíjense que el Infostat me hace de una esto. Vamos a abrir el Infostat. No hace falta tener nada cargado, ¿sí? Vamos a abrir el Infostat y vamos a poner estadística, probabilidades y cuantiles. Acá tenemos que seleccionar la distribución de probabilidad en la que estamos trabajando. Nosotros en esta clase 6 nos abocamos a la normal, que la distribución normal es una distribución para variable continua, se le dice, ¿sí? Después tenemos otras que son distribuciones no son continuas, sino que son, ¡ay! Se me fue la palabra. La clasificación de la variable, chicos, continua o... ¿Cómo podía ser la Discreta. variable? Bien, discreta, exactamente. Cuantitativa, continua o discreta. Hay variables que son discretas y que es, por ejemplo, la distribución de Poisson o la binomial. Sí, que esas sí son discretas que vamos a ver la clase que viene. En este caso, la normal es la que más se utiliza y es la que normalmente podemos asociar a cualquier evento de la vida cotidiana o, por ejemplo, lo que les decía hoy, es la comparación de la normalidad a diferentes valores que puede tomar una variable para que siga una distribución normal. Es como que la que más se utiliza, la más usual es esta, la normal, ¿sí? Y es una variable, es una distribución continua, ¿sí? Fíjense que esto acá podemos observar a simple vista que está estandarizada. ¿Por qué?
porque me dice media 0, varianza 1. En consecuencia, su desvío típico es 1 también. Y acá me da el valor de X para calcular. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es anotar lo que tenemos en nuestro problema, ¿sí? Porque nuestra media en el ejercicio no es 0. ¿Cuánto vale en nuestro ejercicio? La media. 130.000. Bien, fíjense que acá está la media. Y nosotros acá tenemos el desvío típico o estándar, ¿sí? Y acá nos pide la varianza. Entonces, la media tenemos que es 130.000. ¿Qué hacemos para calcular la varianza? ¿El desvío típico qué era? ¿No es la raíz cuadrada de la varianza? El desvío al cuadrado. Bien, hacemos la operación inversa, exactamente. En vez de sacar, si yo saco la raíz cuadrada de la varianza, obtengo el desvío típico. Pero como yo tengo el desvío típico, hago la operación inversa. En vez de sacar la raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado y ahí obtengo la varianza. Entonces, ¿qué tengo que elevar al cuadrado acá? ¿Qué tengo que elevar al cuadrado? Eh, 60.000. Bien, ahí. Fíjense que me da 3.000.600.000, 600 millones. Ahí. Me da un montón de números. Si ese valor lo pongo acá, si yo elevo al cuadrado, me da esto. 3.000.600.000. Y acá, a ver. Sin punto. Sin punto los números nomás, porque si no ahí me arroja coma. 600 y 6 ceros más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, ahí está la varianza. Y acá, fíjense que directamente me pide el valor de X, que me dice ahí, en nuestro caso, en el inciso A, ¿qué voy a poner ahí? Porque me dice, calcule los que cobran menos de, la probabilidad porcentaje de los que cobran menos de ¿cuánto? 60.000. Bien, este sería el valor de nuestra variable acá. 60, 1, 2, 3. 60.000. Bien, una vez que tenemos todo esto, le vamos a poner calcular nomás. Fíjense que nos da la probabilidad de la izquierda y de la derecha. Fíjense que viene el programa ahí, nos da el de los dos lados, el mayor o igual o el menor o igual. Y fíjense que por ahí, por eso les decía, hoy yo probé y vi a cuánto redondea el infostat, o sea que para cuando estandariza la variable lo redondea a 2 cifras después de la coma, si lo hago manualmente. Y por ahí la diferencia es de algunos decimales, pero siempre es más o menos lo mismo, ¿sí? No varía mucho. ¿Por qué? Porque fíjense que el infostat me arroja un montón de cifras después de la coma, o sea que este es más preciso el programa. Y ahí yo puedo sacar la conclusión del inciso A y decir, entonces fíjense que me da lo mismo, 0,1216 en este caso, el otro era 1210, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces dice, calcular el porcentaje de graduados que cobran menos de 60.000 al mes. El porcentaje de graduados que cobran menos de 60.000 pesos al mes es del 12%. Fíjense que con el programa ya nos hizo automáticamente. ¿Hasta ahí me siguen? Y por ende, los que cobran más de esos 60.000, ¿cuántos serían? Lo que tengo acá, el 89%. ¿Se entiende? 87, algo. Ahí. Bueno, fíjense que así calculamos directamente la probabilidad acá. ¿Sí? Acá el programa ya nos estandariza y todo. Ahora, ¿qué otra cosa tiene el infostat? ¿Qué otra cosa tiene? Si nosotros vamos a aplicaciones, hasta nos grafica, ¿sí? La probabilidad o el área bajo la curva normal también nos grafica. Vamos a didácticas, ¿sí? Y vamos a gráficos de función de densidad continuas. Profe, ¿Sí? disculpe, antes que siga, ¿en qué parte fue recién para hacer todo el paso de recién? Vamos Acá a... en el infostat. No, Bien. en el infostat.
¿En gráficos o en Vamos datos? a estadística, Ah, ok. probabilidades y cuantiles. Ah, listo. Bien. Gracias. Sí, pregúntenme. Sí, cualquier cosa no hay problema. Sí. Sí, así está bien, Vero. Sí, cualquier cosa, chicos, me preguntan, chicos y chicas. Sí, porque por ahí voy rápido. Sí, está bien. Estadística, probabilidades y cuantiles. Acá. ¿Sí? Y ahí solamente le ponemos nuestra media, la varianza y el valor de X. Y ya nos calcula a la izquierda y la probabilidad a la derecha. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Hay otra cosa que hace el InfoStat y es nos grafica, ¿sí? Ese área bajo la curva que representa la probabilidad de esa variable. Y es acá en aplicaciones, vamos a didácticas, gráficos de funciones de densidad continuas, vamos acá. Fíjense que por defecto ya nos calcula nos tilda la normal, que es la que más se utiliza. Acá hay que prestar bastante atención. Fíjense, el evento está definido por valores, ninguno mayores o iguales que, menores o iguales que. En nuestro caso, nosotros queremos saber los menores o iguales que, acá, ¿sí? Y acá vamos a poner el valor que nosotros queremos calcular, que en nuestro caso era 60.000. Acá por ahí calcula cualquier cosa, hasta que yo le ponga los valores, le ponemos 60.000. Profe, ¿puede agrandar un poquito la pantalla? Sí. No, y ahí se agranda y queda chiquito ay. A ver. No, queda chico igual. ¿Se ve esto o no? Ok. Más o menos. Sí, se ve, pero Sí, se ve, profe. Con una lupa. Bueno, no importa. Después lo agrandan ahí en el video. Bueno, es chiquita la ventana, por ahí nunca la agrandé. Tiene que tener igual la parte para agrandar la... Profe, si puede probar con Alt y la ruedita del mouse. A ver. No, no me agranda. Profe, no, ¿dónde pero está la puede probar grabadora? cada compañero puede hacer eso mismo y entonces le va a hacer zoom en la pestaña de internet. Ah, bueno. ¿A quién le hago administrador? Profe, ¿dónde está lo de la graficación de la densidad, eso? Bueno, acá le estoy por hacer, todavía no hicimos, porque nos quedamos acá. Fíjense, es acá. En aplicaciones, sí, en aplicaciones didácticas. Gráfico de funciones de densidad. Ahí se ve dónde es. Sí, profe, gracias. Gracias. Sí, sí, no hay problema. Bueno, ahí. Cuando salta esta ventana, ¿sí? Esta ventana, acá nosotros tenemos que seleccionar la normal, que por defecto ya no selecciona. Y acá tenemos que, fíjense, el evento está definido por valores y ahí yo digo menores o iguales, porque el problema me preguntaba menores o iguales que 60.000 era en nuestro caso. Entonces ahí lo que voy a hacer es poner 60.000, porque eso es lo que me pregunta, ¿sí? La media, ponemos que la media nuestra era ¿cuánto? 160.000. Media. 130, ¿no era? Sí, 130.000. Ah, era 130. Y acá la varianza, que la varianza nosotros en el problema solamente nos daban el desvío típico, que era 60.000, desvío típico estándar, y la varianza la calculábamos como la potencia, o sea, al cuadrado, solamente 60.000 al cuadrado, y ahí me arroja la varianza. Es como que hacemos la operación inversa. Entonces, ese valor que me da es 3, 600 y 6 ceros más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso tengo que controlar bien, que haya puesto todos los valores.
¿sí? Y le pongo aceptar. Fíjense cómo grafica acá. Y de paso, les da el valor del 12% acá. ¿Ven? Les da el valor de probabilidad y todo. Acá, chiquitito. Yo voy a la par y no sé qué habré puesto mal que no me aparece eso. ¿No? Ahí vamos a mirar de vuelta. Fíjense. A ver, vamos otra vez. ¿Sí? Bien. La zona roja es lo que no me aparece. Ah, bien. Vamos a abrir de vuelta acá. Bueno, la gráfica, ¿sí? O nosotros podemos, acuérdense que podemos calcular solamente la probabilidad sin el gráfico, con estadística, probabilidades y cuantiles, y acá ponemos todos los datos, la media, la varianza y el valor de X. Y me arroja ya menor o igual o mayor o igual la probabilidad, ¿sí? Ahora, si queremos con el gráfico, vamos a aplicaciones didácticas, gráfico de funciones de densidad. Y ahí tenemos que poner todos los datos que nos piden. En densidades queremos calcular la normal, que por defecto es la que siempre nos tilda. Acá, fíjense, ninguno mayores o iguales que, en este caso, menores o iguales que 60.000 quiero calcular. Entonces acá borramos el valor que nos arroja y vamos a poner el valor de los que queremos calcular, de la variable X en este caso, que es 60.000. ¿Cuál es la media en nuestro caso? Habíamos dicho que es 130.000. ¿Y cuál es la varianza acá? La varianza de nuestro problema, acuérdense que era 60.000 al cuadrado, entonces 3, 600 y 6 ceros más. Y ahí 1, 2, 3, está bien. Una vez que pusimos todos esos datos, ahí le ponemos aceptar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Y ahí me arroja no solamente el área bajo la curva que representa una probabilidad, sino que acá también me arroja a qué corresponde la probabilidad. ¿A qué porcentaje? 0,1217, que sería el 12%. Fíjense que acá me da el valor como en chiquitito acá, la probabilidad de paso. Y la representación gráfica. ¿Sí? Acá fíjense que pone la variable acá, fíjense en el eje de abscisas horizontal, me pone que en el bien justo en el medio me pone la media, que en nuestro caso es 130. ¿Sí? Pone la media acá. Y acá estaría el valor del que estamos calculando, que es 60.000 acá, ¿sí? Y eso nos define por ahí el punto de partida para calcular la probabilidad de los valores menores o iguales, porque acuérdense que la probabilidad que nos arroja la tabla es el de la izquierda, la cola izquierda de la curva. Entonces siempre nos va a arrojar de los menores o iguales, ¿sí? En Eso, este profe, caso, representaría el 12% que habíamos sacado anteriormente. Exactamente. Esto representa el 12%. Acuérdense que el área bajo la curva normal, todo de acá, es 1. Y las diferentes particiones, mientras nosotros vamos calculando probabilidades, es el porcentaje de ese evento que estamos calculando, ¿sí? En este caso decimos, ¿quiénes de los graduados cobran menos de 60.000 pesos? El 12% y está representado gráficamente acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, fíjense que tenemos más tarea todavía. Vamos a calcular entre dos valores. Acuérdense siempre que lo que nos arroja acá gráficamente, por ahí es lo de la izquierda. Si yo calculo manualmente, fíjense, vamos a otra vez acá. Este es el inciso A, vamos a hacer el punto B. ¿Hasta acá quedó clarito cómo calculamos?
por ahí no es complejo, igual es como, acá hay más procedimiento algebraico. Lo que sí está bueno entender esto, cómo estandariza el programa para que tengamos claridad del procedimiento, pero el programa también nos arroja todo eso, ¿sí? Esto lo borramos acá y vamos a hacer el inciso, vamos a hacer el B. Fíjense que este está más divertido porque es entre dos valores. Entre 100.000 y 150.000 al mes, dice. Acá tenemos que estandarizar las dos variables, o sea que voy a tener Z1 y voy a tener Z2. Entonces, fíjate que acá me manda a calcular la probabilidad de las personas o los graduados que cobran entre 100.000, sí que si podemos hacerlo acá en una anotación, ¿sí? 100.000 pesos y entre 150. Esa probabilidad tenemos que calcular. O sea, la probabilidad de los graduados que cobran entre 100.000 y 150.000 pesos. Pero nosotros, fíjense que acá, si queremos ver en la tabla, la media no es 0 y el desvío típico no es 1 acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a estandarizar. Entonces, acá vamos a calcular Z1 y Z2. Vamos a estandarizar. Z1 le vamos a poner este. Y a este Z2 lo vamos a estandarizar, a esos valores de X. Los transformamos. Y acuérdense que siempre la fórmula es la misma para estandarizar y calcular manualmente, es la misma, ¿sí? Si quiero estandarizar la variable, tengo que hacer el valor de X menos la media poblacional o esperanza mu sobre el desvío típico o estándar sigma. Entonces, vamos a estandarizar 100.000. El valor de X acá es 100.000 que quiero estandarizar. Menos, me dice la esperanza matemática o media poblacional, que es ¿cuánto? En nuestro caso, el mismo valor. 130 el mismo, 130 sobre Bien, 60.000. bien ahí. 130.000. Fíjense que calculando manualmente y con el programa lo único que cambia acá es que acá, por ejemplo, manualmente nosotros usamos el desvío típico y en el otro usa la varianza. Sí, que igual, si el problema nos da la desviación típica, podemos calcular la varianza, ¿sí? Porque sabemos cómo se calcula. Sobre 60.000. Bueno, hagan esa cuentita. A ver cuánto les da Z1. Acuérdense que tenemos que redondear a dos cifras después de la coma. ¿Cuánto les da eso? Menos 0,5. Bien ahí, menos 0,5. Vamos a estandarizar Z sub 2 también. Reemplazamos los valores. Ahora tengo que X sub 2 acá es 150.000. Lo quiero estandarizar a un Z2. Vamos a poner el valor de la variable, como nos dice la fórmula acá, ¿sí? El valor de la variable, que ahora en este caso es 150.000. Menos la media, que es la misma, 130.000. Sobre el desvío típico, que es 60.000 pesos. Calculamos, hacemos esa cuentita a ver cuánto nos da. $0,33. Bien ahí, 0,33.
Bueno, fíjense que esto gráficamente está bueno visualizarlo porque si no, no sé cómo calcularlo ahí. Yo tengo una distribución normal, ¿sí? Tengo acá, ¿sí? Tengo la media, que en nuestro caso es 130.000. Sé que, acuérdense que esta yo lo estoy estandarizando y voy a usar la tabla de la distribución normal que, acuérdense siempre, cuando calculo manualmente la tabla de la distribución estándar me arroja el acumulado a la izquierda. O sea, siempre me arroja los menores o iguales si calculo manualmente. Entonces, por ejemplo, acá, el menos 0,5, que representaría el 100.000, ¿está a la izquierda o a la derecha del 130? A la izquierda. Bien, vamos a ponerle, obviamente que ponemos un aproximado, no tenemos escala acá, pero acá. Acá está el valor x sub 1, que es, en nuestro caso, 100.000, ¿sí? Y después el otro valor, que es 150.000, ¿en dónde estaría? ¿A la izquierda o a la derecha? Bien ahí. Entonces nosotros, fíjense, acá estaría el valor x sub 2 sin estandarizar. Fíjense que yo acá le pongo x y acá le puse z, porque esto es valor de x, ¿sí? Y acá tengo el valor estandarizado. Este es el valor real y este es el que utilizo estandarizado para poder calcular las probabilidades. Fíjense que el problema me dice que calcule entre 100.000 y 150.000 al mes, o sea que quiere esta probabilidad de acá. ¿Sí? Entre esos valores. Fíjense que ese valor quiero calcular. ¿Cómo voy a hacer? Yo sé que me arroja el de la izquierda. Si calculo el de acá estandarizado, que acá me va a quedar el z sub 2 y acá me va a calcular el z sub 1, ¿sí? Estandarizamos la variable. ¿Qué tengo que hacer para que me calcule esta porción entre esos valores? Porque fíjense, yo voy a tener la probabilidad de z mayúscula acá, que sea mayor o igual que z sub 1, que estandaricé, y menor o igual que z sub 2. Que esos valores estandarizados calculamos y me dio el valor de la variable estandarizada, que es entre menos 0,5 y el valor de z menores o iguales que 0,33. ¿Cómo hago para calcular ahí? Si yo sé que me arroja el de la izquierda. ¿La probabilidad de quién menos la probabilidad de quién voy a calcular? Z2 menos Z1. Bien, voy a calcular la probabilidad de Z2 menos la probabilidad de Z1. ¿Por qué? Porque si yo pongo el de Z2 me va a arrojar todo esto. Y yo quiero hasta acá nomás, no hasta donde termina la cola de la curva. ¿Se entiende? Porque me va a dar todo esto acá. ¿Sí? Le tengo que restar esta parte que no quiero, porque si yo calculo el de Z1 me va a dar esta parte. ¿Se entiende? Entonces, a Z2, a la probabilidad de Z2, le resto la de Z1 y me da justo esa porción. ¿Me explico o no? Sí. ¿Me siguen, chicos? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces vamos a calcular eso, porque yo sé que me arroja la acumulada de la izquierda, la normal. De menos 0,5. Bueno, si nosotros calculamos esto manualmente, que lo hacemos para que ustedes vean la lógica, ¿sí? Porque después todo programa. Sí, acá 33 es, perdón. Vamos a la tabla. Fíjense, la de 0,33 me voy a fijar en la parte positiva, porque es 0,33. Acá está el 0,30 ¿y 3 cuánto sería? 0, ¿cuánto? 62,93. Bien, fíjense porque es 0,33. 62,93 acá. Bien ahí.
0,6293. Entonces eso reemplazamos acá. 0,6293. O sea, si calculo el de Z2 es el... ¿Sí? Le hago una pregunta, ¿esa tabla es estandarizada para todos los tipos de probabilidades? Para todos los problemas, porque después yo estandarizo la variable y me sirve para cualquier problema. Ah, bien. Nada más que esto yo les muestro para que vean la lógica, ¿sí? Que esa es la intención igual del apunte. Si ustedes ven, toda esta parte tiene explicada, ¿sí? De una manera manual y después van al programa, ¿sí? Como para que ustedes vean acá qué es lo que calcula, ¿sí? Es como para una mejor interpretación. Sí, pero el programa, por ejemplo, nos hace todo, ya nos arroja eso, ¿sí? Pero esa tabla nos sirve para cualquier ejercicio práctico. Sí, estandarizando la variable, no importa el problema que tengamos, lo podemos calcular igual. Bien, gracias. De nada. Profe, consulta. Sí. Ese PDF de la tabla que tiene la subió en la clase. ¿Por qué no Sí, lo está encuentro? está en nuestra presentación está en nuestro Drive. Y Ajá. después Ah, en en el Drive. en el apunte Ya. de la clase, el apunte de la clase tiene un video explicando esto. Hay un video ahí. Hay dos Bien. videos. Uno explica esto Bien. manualmente y el otro explica con el Infostat. Bien. Bueno, por eso yo lo traje manualmente porque la intención es esa, digamos, que ustedes entiendan el sentido, ¿sí? ¿Cómo es que acá se llevó a esto, digamos, ¿sí? Bien, ahora, fíjense, ya tengo la probabilidad de Z igual a 0,33. Z igual a 0,33 puedo poner porque yo sé que la tabla me arroja el acumulado de la izquierda, ¿sí? Entonces, ya saqué de que es 0,6293 y le resto la probabilidad de menos de Z menor o igual a menos 0,5, ¿sí? Entonces, vamos a la tabla. A ver dónde está. Y vamos ahora a la parte negativa. ¿Cuál es la probabilidad de menos 0,5 ahora? Fíjense que acá está 0,0, 0,1. De 0 menos 0,5, ¿cuánto es la probabilidad? .3085. Bien, ahí, porque acuérdense que es 0,5 nomás, no es 0,51 ni 52, o sea, en el primero que caigo, ¿sí? 0,3085. Bien, ahí tengo la otra probabilidad que la tengo que reemplazar. 0,3085. Bien, ¿cuánto me da esa probabilidad? Calculen ahí. $0,32808. Bien, 0,3208. 08. O sea que alrededor de el 32%, ¿sí? El 32%, la respuesta sería, ¿no? Alrededor del 32% de los graduados cobran entre 100.000 y 150.000 pesos al mes. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, esto es manualmente, porque después lo calculamos en el Infostat, con gráfica y todo. Vamos a ver con gráfica y todo, fíjense, vamos a aplicaciones, no. Aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continuas. Vamos a decir que es normal. Voy a esta que me hace el gráfico porque acá ya tiene menores o iguales que, mayores o iguales que, o entre.
Fíjense que ella me pone entre dos valores, ¿sí? Que el otro, el que es de la otra de estadística y tiene los cuantiles, y en esta otra solapa me da para calcular de a 1, ¿sí? Entonces, en este que tengo la gráfica, ya me calcula con entre dos valores ya. Entonces, vamos a poner los dos valores que eran ¿entre cuánto era? 100.000 y 150. 100, 1, 2, 3, 100.000 y 150. Ahí otra vez se me... Bien. Acá vamos a poner la media. La media era 130. Y la varianza, acuérdense que el problema, perdón, me dio el desvío típico y acá me está pidiendo la varianza. Acuérdense que ese tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Que era 3.000.600.000. Ahí estamos. Sí, controlen igual porque por ahí un 0 de más y fuimos. No nos va a dar ahí. Entonces controlen todos los valores que hayan copiado bien y le dan a aceptar. Fíjense que cuando ustedes calculan, fíjense que le da la porción acá, ¿sí? El área bajo la curva. Y acá chiquitito les calcula la probabilidad. Puede que manualmente, fíjense que el otro nos dio 32,08, no, 32,08. Y este nos da 32,20, ¿sí? Por ahí varía en los decimales, porque algunas tablas no tienen tantos decimales después de la coma, pero fíjense que igual es el 32%. ¿Ven? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les queda un hito de tarea. Les queda el C para tarea. Controlamos la clase que viene y la clase que viene vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios prácticos, ¿sí? Para que ustedes tengan esto como bien, o sea, bien, tengan práctica. Bueno, espero que me hayan podido seguir. Por ahí se ve que anda mejor el internet de mi celular que el de la casa. Voy a tener en cuenta para la próxima. Un lujo, profe. Hoy. Así que bueno. ¿Sí? Sí, no se ¿Cómo? cortó nunca. Ah, bueno, el celular de la casa anda como quiera, entonces. Ya la próxima con celu Gracias, nomás, profe. entonces. De nada. Bueno, queda uno de tarea y bueno, nos vemos el viernes. Que estén bien, chicos. Nos vemos, chicos Chao, y profe. chicas. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe. profe. Buenas Nos vemos. noches.